venido a alabar a Dios, he venido a alabarle a Él. He venido a alabar a Dios con gozo en mi corazón. He venido a alabar a Dios, he venido a alabar a Él. He venido a alabar a Dios, ven hermano, acompáñame. Vine a cantarle, a gracias darle. Vine a decirle que su amor es infinito. Vine a adorarle, vine a alabarle. Vine a decirle que su amor lo necesito. He venido a alabar a Dios, he venido a alabarle a Él. He venido a alabar a Dios con gozo en mi corazón. Buenos días. Vamos a unirnos en esta Eucaristía en la acción de gracias a Dios por la vida de Rosiris Cañón, que está cumpliendo años. ¿Está aquí? Sí, es que es...
Es que aquí decía por un años más de vida. Y yo decía, Dios mío, ¿esto cómo fue que se fue una S de más ahí en la anotación? Bien, seguimos orando por el Papa Francisco, que como sabemos ha estado viajando en estos días en Canadá, a pesar de la visible molestia que tiene en la rodilla, superando el dolor con el fin de hacer quedar bien a la Iglesia. Oremos también por el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos, por todos los enfermos, particularmente por los niños y los enfermos más desprotegidos. Acompañemos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Óscar Alfonso Vuelvas Arrieta, que hoy completa su novenario, Olga Ignacia Drago Aguilera en su 8º día, María Lucía Vergara Merlano, Carmen Inés Vergara Ruiz en su 3er día, Leonardo Antonio Grillo Martínez, Arturo Manuel Cebar Rodríguez, todos los policías asesinados y Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, que hoy cumple 22 meses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Bendigamos a Dios dándole gracias por su inmenso amor y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los pobres, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios, protector de quienes esperamos en ti, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica tu misericordia sobre nosotros, para que guiados y conducidos por ti, de tal modo aprovechemos ahora los bienes pasajeros, que alcancemos más plenamente los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis oído con vuestros oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo: el Señor me envió a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Pero ahora enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor, vuestro Dios. Y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra nosotros. Yo, por mi parte, estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que os mejor parezca. Pero sabedlo bien, si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre nosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros, a predicar a vuestros oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Arráncame del cieno que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente
que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los evangelistas escriben, no son simples cronistas, ni tampoco sus escritos son anecdotarios. Aquí hay un mensaje, y es un mensaje que está muy hábilmente presentado, con un gran dominio de la lengua y de la cultura, y que nosotros necesitamos aprender a desentrañar. En los primeros tiempos de la Iglesia, el evangelista Marcos fue el que creó el género literario evangelio. Y el género literario evangelio consiste en anunciar la buena noticia en la historia de la humanidad. La buena noticia no es algo que esté ajeno al acontecer de la vida de las personas. Un reino que ha sido dividido en 4 partes. Él reina sobre una sola parte de ese reino. El tetrarca Herodes oye lo que se anda diciendo de Jesús. ¿Qué es lo que se anda diciendo de Jesús? Pues ya nosotros lo sabemos por lo que hemos venido escuchando antes. Por un lado es el hombre que ha anunciado el mensaje universal de Dios, del amor universal de Dios, y en ese sentido ha encontrado una gran audiencia, las multitudes que lo escuchaban. Pero por el otro, hay gente incluso de su propio pueblo, como lo vimos ayer o antier, gente que lo rechaza porque sienten que lo que Jesús propone no está de acuerdo con lo que ellos han recibido a lo largo de toda su vida en las sinagogas. Y entonces ese amor universal que Jesús propone está en contradicción con el odio tradicional que se sentía por los extranjeros. Además, ese amor universal entra en conflicto con la forma como se entendía la ley de Moisés, que según ellos dividía el pueblo entre puros e impuros. Y todo esto era una interpretación que quería favorecer los intereses de un determinado grupo dominante. Entonces, las noticias que le llegan a Herodes son confusas, porque lo que se anda diciendo respecto de Jesús es contradictorio. A raíz de eso, entonces, Herodes saca una conclusión que está en la línea de lo supersticioso. Herodes mezcla la creencia farisea en la resurrección, no el mensaje cristiano de la resurrección, sino la creencia farisea.
mezcla la creencia farisea en la resurrección con las supersticiones populares. Y así es como dice que Jesús es Juan Bautista, que resucitó de entre los muertos, y por eso las fuerzas oscuras, las fuerzas de la muerte, actúan en él. Es como una especie de fantasma lo que él entiende de Jesús. Pero esto le da al evangelista la ocasión para hablar de la muerte de Juan. ¿Cómo había sido la muerte de Juan? Y al narrar la muerte de Juan es cuando él hace uso del género evangelio para anunciar la buena noticia a partir de los acontecimientos. Dice que Herodes había mandado encarcelar a Juan porque su mujer Herodías, que era mujer de su hermano Felipe, era el obstáculo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Aquí nos encontramos con un hecho de adulterio. Pero cuando nosotros recordamos que en el Evangelio, adulterio, pues en el Evangelio no, en la tradición bíblica, adulterio no es simplemente la infidelidad de una pareja a su pareja, sino que también es la manera de describir la infidelidad del pueblo a Dios. Entonces, la inteligencia se abre un poquito para entender mejor esto del adulterio. ¿De qué adulterio se trata aquí? Hay una cosa muy clara. Herodes era un rey ilegítimo. Primero, no era judío, era idumeo. Segundo, no era descendiente de el rey David, no pertenecía a la familia de David. Entonces él estaba ocupando ese puesto de rey de los judíos sin ninguna legitimidad. Que hubiera gente de Galilea que estuviera favorable a ese reinado de Herodes implicaba que esa gente de Galilea había sido desleal a su pueblo para venderse al poder del gobernante. Y aquí es donde comienza a vislumbrarse dónde está el adulterio que Juan denuncia. No es simplemente la unión de Herodes con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Es también y sobre todo la unión de los dirigentes galileos con un rey ilegítimo para favorecer sus intereses, pero perjudicar los intereses del pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Galilea está representado por la hija de Herodías. Aquí no tiene nombre. Y no tiene nombre porque es un personaje representativo. Ella representa a esa parte del pueblo que ha sido dominada por la clase dirigente. Herodías representa a la clase dirigente que se ha amancebado ilegítimamente con un rey que no es legítimo. Y Herodías tiene pleno control sobre su hija. Los dirigentes tienen pleno control sobre el pueblo. Y pone a su hija a bailar para el rey, a bailar al son que al rey le gusta. Los dirigentes ponían al pueblo a marcharle a Herodes, aun cuando fuera un rey ilegítimo.
Ahora nos encontramos con una fiesta de cumpleaños. Aquí hay una aclaración que me gustaría hacer. En la Biblia, todos los cumpleaños que se mencionan son de paganos. Nunca aparece la celebración de un cumpleaños de una persona creyente, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es después de eso, después de la resurrección de Jesús, cuando nosotros los cristianos comenzamos a celebrar los cumpleaños. ¿Por qué no se celebraban antes los cumpleaños? Porque siempre estaban asociados a la muerte. Es decir, las personas afirmaban su vida arrebatándole la vida a otro. Es el caso de Herodes. Herodes en su cumpleaños organiza una fiesta, ¿y quiénes son los invitados? Pues los dirigentes de Galilea. Y la hija de Herodías entra y baila y agrada mucho al rey. Le gustó tanto al rey el baile, la sumisión de la hija de Herodías, que le ofreció lo que ella quisiera. Pero ella no quería nada, o sea, ella no sabía qué querer. Lo que sucedía con la gente dominada del pueblo de Galilea. Los dirigentes tenían tan sometida a la gente que la gente no tenía gustos propios, no tenía ideas propias, no tenía nada propio. Y por eso va a preguntarle a su madre qué pide, teniendo a su disposición el reinado de Herodes. No sabe qué pedir. ¿Qué pido? Pero la madre sí sabe. Los dirigentes sí saben lo que quieren. Y lo que ellos quieren es lo que favorece sus intereses. Y en ese momento lo que quieren es quitarse de encima a Juan, que los está señalando como infieles a Dios. Porque están siendo desleales con su pueblo, están siendo infieles a Dios. Y quieren deshacerse de Juan. Pero Herodes también quería, porque a Herodes eso le fastidiaba, que le quisiera quitar el apoyo de la clase dirigente galilea a través de la cual él gobernaba al pueblo de Galilea. Herodes también quería deshacerse de Juan, pero él no se había atrevido porque la gente lo consideraba profeta. Pero ahora que la gente le pide la cabeza de Juan Bautista, él se decide. Y ocurre una cosa. Resulta que los discípulos de Juan, los que se llamaban discípulos de Juan, seguidores de Juan, se habían sentido toda la vida muy cercanos a los fariseos. Y justo con este final de la vida de Juan, ellos se decepcionan por completo de su relación con los fariseos. Se dan cuenta de que los fariseos están favoreciendo intereses ajenos a los del pueblo de Dios, porque eso es lo que a ellos les conviene. Y entonces se van donde Jesús. Le llevan a Jesús la noticia de que a su maestro lo mataron. Juan no había pensado nunca tener discípulos propios. Él siempre se propuso señalar a quién había que seguir.
Él venía a prepararle el camino al Señor. Pero estos discípulos de Juan se resistieron a seguir a Jesús por las mismas razones, porque el mensaje del amor universal no les encajaba. Y ahora se dan cuenta de que aquellos en quienes ellos habían puesto su confianza los han traicionado. Entonces se vuelven a Jesús. Nosotros necesitamos entender que el único que no nos falla es Jesús. Que con Él nosotros podemos afirmar la vida sin necesidad de recurrir a la muerte. Por eso cuando los cristianos celebramos la vida, celebramos el cumpleaños, no lo hacemos como Herodes ni como los otros personajes paganos que aparecen en la Biblia. Cuando nosotros celebramos la vida, invitamos a los otros a compartir el gozo de la vida. Y normalmente expresamos alegría cuando una persona celebra la vida. De hecho, ahora rato cuando anunciamos un cumpleaños aplaudieron espontáneamente antes de que yo pidiera el aplauso, porque a nosotros nos alegra la vida, nos alegramos con la vida. Y esa es la vida que Jesús nos quiere transmitir en el sacramento de la Eucaristía. Esa es la vida que nosotros sentimos que respetamos y hacemos respetar. Cuando, por ejemplo, desde nuestra fe nosotros nos manifestamos en desacuerdo con los asesinatos, con el hambre, con los atropellos, con el aborto, con la eutanasia, cuando nosotros nos hacemos responsables de la vida porque nos ponemos este tapabocas, es respondiendo por nuestra vida y por la vida de los demás. Eso es lo que nos distingue como seguidores de Jesús. Que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor lo que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús, esperándome. Esa es tu sangre, preciosa sangre, la que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, recibe los dones que por tu generosidad te presentamos
y concédenos que estos santos misterios, con la fuerza de tu gracia, santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Óscar Alfonso, Olga Ignacia, María Lucía, Carmen Inés, Leonardo Antonio, Arturo Manuel y Álvaro Eugenio, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en Dios, oremos como hijos, diciéndole las palabras que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que das
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Gracias, Dios, por la vida que entregas en el pan que se parte y comparte. Es Jesús que se hace presente hoy como ayer en la última cena. Gracias, Dios, por la nueva alianza. El vino es su sangre derramada para expiar los pecados del mundo y para reconciliarnos con Él. Eucaristía, el memorial de tu muerte y resurrección. Jesús, con fe y amor, con esperanza, me acercaré y te recibiré. Prenda de vida eterna que ya comenzó con la resurrección del Salvador. La vida en un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Oremos. Padre, habiendo recibido el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don de su amor inefable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día.